Muy buenos días. En nuestra clase anterior cerramos el ciclo de los conceptos, estableciendo que la seguridad humana es nuestro paradigma normativo superior. Entendimos que la seguridad no es un fin en sí misma, sino una condición y un resultado del desarrollo sostenible articulado en el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Vimos que este objetivo nos obliga a combatir la violencia, la corrupción y la impunidad, y que es el habilitador para el éxito de todos los demás ODS. Hoy la tarea es convertir este marco conceptual tan ambicioso en un procedimiento de gestión aplicable. Si ustedes como futuros gestores se encuentran en una municipalidad que acaba de lanzar un plan de seguridad, ¿cómo lo evalúan con este lente integral? Lo haremos con el instrumento que he diseñado para ustedes, la hoja de trabajo, marco de análisis de seguridad humana y ODS 16. Esta hoja es una auditoría sistémica que nos obliga a mirar las políticas de seguridad no solo por lo que prometen, sino por lo que realmente hacen a largo plazo en la sociedad. El análisis comienza obligándonos a cambiar nuestra perspectiva del problema. La primera sección nos pide describir el problema de seguridad local en términos tradicionales. Ejemplo, alta incidencia de violencia juvenil en el barrio X. Pero el siguiente paso, el más importante, es la redefinición desde la seguridad humana. Aquí debemos reformular el problema preguntando, ¿qué dimensiones de la seguridad humana están siendo amenazadas? La violencia juvenil ya no es solo delito, es una amenaza a la seguridad personal, riesgo de homicidio, a la seguridad comunitaria, ruptura del tejido social y a la seguridad económica, al afectar el comercio y el valor de las propiedades de los residentes del barrio X. Este cambio de lenguaje nos obliga a buscar soluciones que van más allá de la simple represión. La tercera sección nos pide describir la política de seguridad propuesta o existente. Por ejemplo, el plan de patrullaje intensivo y detenciones por sospecha en el barrio X. Esta es la política que vamos a auditar. Aquí es donde confrontamos la política con los compromisos internacionales de Ecuador. La pregunta clave es, ¿esta política avanza o retrocede en las metas del ODS 16? Respecto a la meta 16.1, reducir violencia, preguntamos, ¿la política contribuye a reducir la violencia y las muertes a largo plazo o podría escalarla? Un patrullaje intenso con detenciones por sospecha podría reducir el delito en el corto plazo por presencia policial, pero si es percibido como una ocupación, podría generar resentimiento, desconfianza y confrontación, escalando la violencia a largo plazo. En cuanto a la meta 16.3, acceso a justicia, preguntamos, ¿la política respeta el debido proceso y los derechos de los detenidos? ¿Mejora el acceso a la justicia para las víctimas? Si la policía usa detenciones arbitrarias sin respetar el debido proceso, ¿está violando directamente esta meta, destruyendo la legitimidad del Estado de Derecho? Con relación a la meta 16.5, reducir corrupción, preguntamos, ¿la política tiene salvaguardias contra la corrupción policial durante su implementación? Un patrullaje intensivo con alta discrecionalidad sin supervisión crea oportunidades para que el policía extorsione a un ciudadano o un incentivo perverso que lo convierte en un gestor de riesgo, lo que hace que la política fracase en la meta 16.5. Ahora pasamos al análisis de interconexiones, el análisis de nexos, que es el más sofisticado y obliga al gestor a pensar de forma sistémica. La pregunta es, ¿cómo impacta esta política en otros objetivos de desarrollo sostenible? Respecto a la meta 16.6, instituciones eficaces, preguntamos, ¿la política está diseñada para fortalecer la confianza entre la comunidad y la policía o para erosionarla? Si las detenciones por sospecha son discriminatorias, la confianza se destruye, debilitando la meta 16.6. Una institución no puede ser eficaz si la ciudadanía le tiene miedo. En cuanto a la meta 16.7, participación, preguntamos, ¿la comunidad afectada participó en el diseño de la política? Si el plan de patrullaje intensivo fue diseñado solo por el coronel, sin escuchar a los actores locales, está violando la meta 16.7.
Respecto a la meta 16.a, fortalecer instituciones, preguntamos, ¿la política se enfoca solo en la represión o incluye componentes para fortalecer las capacidades de prevención e investigación? Una política que solo se enfoca en el control territorial sin invertir en inteligencia para desmantelar la estructura del crimen organizado transnacional está siendo miope en la meta 16.a. Pero debemos ir más allá del ODS 16 y conectar con los otros objetivos. Preguntamos por el impacto en ODS 4, educación, y ODS 8, trabajo decente. Las políticas de mano dura y detenciones masivas en un barrio específico pueden aumentar la deserción escolar porque el joven tiene miedo de ir al colegio y crea un estigma que dificulta enormemente el acceso al empleo formal, ODS 8. El gestor debe reconocer que su política policial está teniendo un impacto directo y negativo en la educación y la economía. También preguntamos por el impacto en ODS 5, igualdad de género. Una política de patrullaje intensivo puede no haber considerado que, al concentrar las fuerzas en la calle, reduce la vigilancia sobre la violencia intrafamiliar y otros riesgos que enfrentan las mujeres en el ámbito privado. Finalmente, el gestor debe emitir un juicio sopesado. La pregunta es, basado en el análisis, ¿es la política evaluada una solución sostenible y alineada con el paradigma de la seguridad humana? En nuestro ejemplo del plan de patrullaje intensivo y detenciones por sospecha, la respuesta es no. No es sostenible porque erosiona la confianza, viola derechos y perpetúa el estigma. Y aquí, el gestor no puede quedarse en la crítica. Debe proponer recomendaciones concretas para mejorarla o reemplazarla por una alternativa más integral. En nuestro caso, la recomendación sería reemplazar el plan de detenciones por sospecha con un programa de prevención social, ODS 4 y 8, enfocado en oportunidades para jóvenes y condicionar el patrullaje a la aprobación comunitaria y a la implementación de protocolos de rendición de cuentas, ODS 16.6, para evitar la corrupción. Ahora, extendiendo nuestro análisis, quiero enfatizar un punto crucial del ODS 16, que es el de la institucionalidad misma. La meta 16 nos dice que debemos fortalecer las instituciones nacionales. El análisis con el lente de la seguridad humana revela que la debilidad del sistema penitenciario en Ecuador es un fallo catastrófico del ODS 16. No es solo un problema de derechos humanos, es un problema de seguridad para el ciudadano de a pie, porque la cárcel, en lugar de rehabilitar, se ha convertido en el centro de operaciones y de reclutamiento de las bandas del crimen organizado transnacional que estudiamos. Una política de seguridad alineada con el ODS 16, por lo tanto, debe exigir que se cumpla la meta 16.3, que es garantizar el acceso a la justicia, lo que incluye la rehabilitación y la reinserción social, no solo la detención. Si el Estado no invierte en rehabilitación, está garantizando la reincidencia y sembrando el problema para el futuro. El gestor que utiliza la hoja de trabajo Marco de Análisis de Seguridad Humana y ODS 16 puede tomar el presupuesto de seguridad de un municipio y preguntarle al alcalde, usted gastó $1 millón en más armas y chalecos antibalas, una solución reactiva. ¿Cuánto de ese dinero invirtió en reforma penitenciaria o en programas de oportunidades para jóvenes? Si la respuesta es 0, el gestor tiene el argumento técnico para demostrar que esa política es insostenible y está destinada a fracasar, porque está atacando el síntoma y no la enfermedad. Es por esto que el marco de la seguridad humana nos proporciona la autoridad técnica y ética para desafiar el populismo punitivo. Nos da el lenguaje para decir que la inversión en un niño para que no caiga en las pandillas es una política de seguridad y es una política que cumple con múltiples ODS, generando un retorno social mucho mayor que cualquier represión a corto plazo. Este es el cierre de nuestro curso. La seguridad es ante todo una política de desarrollo. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso
es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.